Hola, buenas tardes a todos. Muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias la invitación a Burjon de Turquía, al grupo Müller de acá. Y quiero hablarles de estos productos que ya llevo casi 2 años usándolos y contarles por qué la verdad es que me han encantado y me han enamorado, que es hidroxiapatita de calcio y ácido hialurónico, que no son cualquiera. Les voy a hablar primero de la hidroxiapatita de calcio. ¿Cuántos de ustedes han usado como bioestimulación hidroxiapatita? Ya, son varios. Entonces, más o menos lo conocen y saben qué es. Yo vengo de Chile, donde hay en este minuto varias competencias, varias marcas, que cada una trata de mostrar sus diferencias. La verdad no estoy muy segura cuáles tienen acá. Sé que hay una que es la de Merz, pero hay una de las discusiones bien importantes que tiene que ver con cómo es la molécula y cuál es el vehículo en el cual está presente. Quiero llevarlos antes que todo a cómo uno maneja hoy en día la estética, porque escuchamos tratamientos, estimula el colágeno, no sé acá, pero allá se venden, es que esto estimula colágeno, estimula colágeno, estimula colágeno. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿cómo estimulamos colágeno? Pensemos. Entonces, lo vamos a analizar de 3 puntos de vista. Uno, el celular. El otro, el anatómico y funcional. Y luego, ¿cuál es la física y la biomecánica de la piel? Que harto poco se habla. Celular. Primero, sabemos que tenemos una célula que es senescente, donde hay varios factores que van cambiando. Tiene cambios en el ADN, en el núcleo, en la mitocondria. Entonces decimos, vamos a estimular el colágeno. ¿Pero cómo? Si tenemos una célula que no está trabajando bien, que no es metabólicamente activa, sino que va a entrar en este ciclo de senescencia celular. Hoy en día queremos entrar en un ambiente de medicina regenerativa. No queremos pacientes que se están inflando, no queremos pacientes que tengan resultados no naturales, y ellos tampoco. Entonces, el concepto de medicina regenerativa en estética cada vez está creciendo más. Ya no queremos solamente una reparación, no se nota, un reemplazo, sino que una regeneración. Pero para poder tener esta regeneración y regenerar la función, tenemos que regenerar primero la arquitectura. Esto es como una casa. Si mi casa arquitectónicamente no la diseño bien, funcionalmente tampoco va a funcionar bien. Entonces tenemos que pensar en todos estos objetivos. Listo. Pensamos en la célula. Entramos a la anatomía. Sabemos, hemos estudiado mucho de anatomía, línea de los ligamentos. ¿Cómo vamos a trabajar? Tenemos un límite estructural, un límite funcional. Línea de los ligamentos que nos va a separar la cara en un área externa que nos va a hacer un efecto de anclaje, de lift, y el área medial, que es el área donde vamos a tener los movimientos y que queremos ser lo más conservador posible para que los efectos sean naturales. Listo. Pero se nos olvida esto.
biomecánica de la piel. Porque no solamente cuando uno estudia biomecánica, tiene que pensar en la biomecánica facial. Porque es cierto, la cara es una estructura tridimensional que tiene toda una biomecánica. Pero la piel por sí sola también. La cara va a tener una influencia según el ácido hialurónico que tiene, según la cantidad de elastina y según la cantidad de colágeno. ¿Se han preguntado por qué cuando un paciente, o ustedes mismos, yo misma, amanecen con la almohada marcada en la mañana? ¿Qué es lo que nos está pasando? O sea, ¿por qué si yo duermo de lado, tengo la arruga marcada al día siguiente? Eso es biomecánica de la piel, porque estamos perdiendo ácido hialurónico que nos va a poder permitir no deformarnos, pero también estamos perdiendo todas las estructuras. Entonces, cuando uno va a trabajar, además de pensar, a ver, somos médicos, queremos trabajar en estética, queremos resultados naturales. ¿Cuál es la génesis del envejecimiento? Senescencia celular, tenemos que activar la célula. Si no activamos la célula, no tenemos cómo regenerarlo. Luego, anatomía, que hemos estudiado mucho. Biomecánica facial. ¿Para qué? En el fondo, área móvil, área de anclaje. Pero los invito a pensar en este concepto, en las propiedades biomecánicas de la piel. Porque yo cuando hablo, mi piel tiene que seguir esos movimientos y el tratamiento que yo haga va a seguir esos movimientos para que el resultado sea natural. Entonces, sé que todos ustedes son médicos, no sé cuántos son dermatólogos, cuántos son plásticos. ¿Cuántos son dermatólogos, por ejemplo? Son poquitos. Yo también soy dermatóloga y evalúo mucho la piel, no solamente cómo se ve esta estructura tridimensional. Toquen la piel, agárrenla, pellizquenla, tírenla. ¿Cómo está esa propiedad viscoelástica de la piel? Para que después, cuando yo trabaje, voy a seguir esto, lo que se llama las líneas de Langer. ¿Qué son las líneas de Langer? Son los movimientos, son las líneas de tensión de la piel que yo voy a necesitar para trabajar y que el resultado entonces sea natural. Entonces acostúmbrense a esto, a tocar, a pellizcar, a estirar. Esa es la forma en la que uno evalúa piel, no tan solo mirándola. Entonces, ¿para qué esta introducción? Para uno de los productos que en este minuto yo creo que es uno de los favoritos míos actualmente dentro de mi práctica clínica. Novuma, hidroxiapatita de calcio de Burjon. Yo usé casi 10 años otra hidroxiapatita de calcio y les voy a contar por qué actualmente uso esta y así convencida de realmente de corazón, y por eso les estoy hablando a ustedes en este minuto. Primero, tenemos esta hidroxiapatita de calcio que va a tener un 35% de hidroxiapatita de calcio en un gel de carboximetil celulosa de un 65%. Encontramos la primera diferencia, 5% más, que poco. Yo los invito a usarlo, porque realmente cuando uno lo usa, ese 5% influye y uno lo nota. De verdad que influye y los pacientes lo sienten. Ojo, y esto es súper importante,
Hay dos formas de evaluar la hidroxiapatita de calcio, que es volumen o peso. La presentación de Merz, por ejemplo, que habla de 30-70, es volumen. Cuando ustedes hablan de Novuma, de Burjon, es en volumen. Pero cuando ustedes le digan, no, es que esta presentación tiene un 50, un 40% de hidroxiapatita, pregunten, ¿es en volumen o es en peso? Porque esa presentación que le digan a ustedes que es en 50% es en peso, no es en volumen. Si ustedes preguntan cuál es el volumen, es el mismo 30%. Entonces, tengan cuidado con eso, y de hecho salen los prospectos de otro tipo de productos que ese 50% está medido en peso, más no en volumen. Y no contiene lidocaína. Y uno dice, ah, qué lata, no tiene lidocaína, le va a doler al paciente. Eso no es un tema menor. Fíjense que actualmente los estudios y los consensos que se van a trabajar en bioestimulación, que es en la piel, que es lo que queremos nosotros reforzar, deben ser sin lidocaína. Las presentaciones que tienen lidocaínas tienen una densidad que es un poco mayor y por ende tienen más reporte de efectos secundarios y de fibrosis. Por tanto, lo que está hoy día consensuado es que lo que vamos a hacer como bioestimulación, vamos a preferir presentaciones que no tengan lidocaína. ¿Ya? Entonces esto es como para recordarle cómo es la forma en la cual se mide y se presenta la hidroxiapatita de calcio. ¿Ya? Y la que nos convoca, Burjon, que es la primera, Novuma, es un 35% en volumen, 60% en peso. Por tanto, también puede que les llegue ciertas presentaciones que es en miligramos. La verdad es que eso no tiene ningún tipo de estandarización. No sé si hay acá realmente. Entonces, esa fue una primera diferencia. Segunda diferencia. Sí, es la molécula de hidroxiapatita de calcio, pero acá resulta de que le hicieron una tecnología que la mejoraron, que es la tecnología cerámica, que la verdad es una molécula que es mucho más homogénea y mucho más lisa, y eso que permite de que en el fondo sea mucho más amigable para el sistema inmunológico y por tanto va a tener menos riesgo de reacciones secundarias, o sea, menos riesgos de granulomas, de fibrosis, de que haya alguna complicación, o sea, vamos a tener una menor activación del sistema inmune. Entonces, aquí ciertas comparaciones de cómo son las moléculas con distintos tipos y como otras vean cómo se van fragmentando versus, estas todas con microscopía electrónica, versus la de Novuma, que son mucho más homogéneas. Otra cosa que es importante, no es fundamental, pero sí es más fácil trabajar con ello y uno lo siente, que la fuerza de extrusión es mucho menor, entonces uno tiene que hacer menos fuerza, es más amigable, le molesta menos al paciente y uno le cuesta menos hacer el tratamiento, justamente por la tecnología cerámica que lo hace mucho más fácil. ¿Ya? Y eso, cuando yo les decía, ustedes agarren la piel, pellizquen la piel, es lo que uno busca, que esta piel se mantenga dura. Traten de agarrarle las mejillas a los niños, no se puede. No se puede, ¿por qué?
porque es puro colágeno, porque es colágeno, elastina, ácido hialurónico, y eso nosotros lo vamos perdiendo en el tiempo, ¿ya? Entonces, esto es lo que busca Novuma, y que además el cambio que yo vaya teniendo en la piel siga esa biomecánica de la piel, no solo la biomecánica facial, como les comentaba al principio. Esto es para mostrarles cierta evidencia, como ecográficamente podemos ver ahí nuestro Novuma bastante homogéneo. En Chile se está usando mucho la ecografía, no sé acá si están, pero allá como que todo se comprueba ecográficamente, así que ahí lo podemos ver. ¿Y cómo podemos ver? Como a los 3 meses, esta dermis que estaba más adelgazada, que estaba más translúcida, por tanto tenía menos cantidad de colágeno, como la vemos mucho más gruesa y más densa con el tiempo, comprobando entonces la efectividad. Actualmente los estudios se están haciendo de manera más ecográfica, no tanto histológicamente, porque igual es mucho más engorroso tomar una biopsia a un paciente que hacerle la comprobación ecográfica. Entonces, en resumen, tenemos este 35% con partículas que son de 25-45 micrones, que van a ser mucho más homogéneas, por lo tanto van a tener menos riesgo de una reacción inmune y que además van a ser menos fagocitadas. Y uno dice, el gel de carboximetilcelulosa. Anteriormente se pensaba que solamente era un vehículo donde estaban las microesferas y que no servían de nada, solo el vehículo. Por tanto, también hay presentaciones que dicen hidroxiapatita en vehículo líquido. No sé si existen acá. Hay así en Chile. Entonces, más fácil, líquido y todo. ¿Sabían ustedes que para poder activar a ese fibroblasto senescente, yo necesito estirarlo? ¿Qué pasa con el fibroblasto senescente? El fibroblasto es una célula que es alargada. Cuando entra en etapas de senescencia, como que se vuelve más curva, más pequeña, como un acordeón. Entonces, ¿cómo yo la saco de ese estado? Eso es un fenómeno físico. Necesito estirarla. ¿Cómo la voy a...? Porque al estirarla va a entrar en contacto con el resto de la matriz extracelular. Si el fibroblasto no tiene buen contacto con la matriz extracelular, envejece. Si quiere rejuvenecer, tiene que retomar esos contactos. Entonces, esa matriz, que parece que no hacía nada, nos va a permitir una distensión física que va a hacer que el fibroblasto se vuelva a extender y salga de esa etapa de senescencia. Por eso es que hay estudios que muestran que mientras más partículas podamos tener en contacto con el fibroblasto y más cantidad de ese vehículo, vamos a tener mejor resultado. Entonces el vehículo sí importa. Entonces, ¿por qué la bioestimulación es importante? Acuérdense, nosotros como médicos también nos estamos sumando a la medicina regenerativa. Queremos mejorar el daño estructural, la morfología,
la posición de nuestras células. ¿Cómo vamos a mejorar la dermis, donde están todas estas estructuras, y la función de la piel, para que puedan estimular el colágeno? Pero más aún, no solamente el colágeno, también secundariamente la elastina. ¿Por qué? Porque resulta de que el mismo fibroblasto que produce el colágeno también produce la elastina y también produce el ácido hialurónico. Entonces, en eso sí hay estudios histológicos, que si yo tengo una célula más joven, va a ser histológicamente más joven y va, por lo tanto, a producir mucho mejor todas esas estructuras, incluyendo la irrigación. Entonces vamos a tener una dermis metabólicamente y funcionalmente mucho más activa. Entonces vamos a tener ese efecto químico y ese efecto biomecánico sobre el fibroblasto para que empiece a trabajar y hacer efectivamente ese efecto de regeneración. Entonces, tenemos esta función antienvejecimiento, de reconstrucción y que sea natural, que es lo que nuestros pacientes están buscando. Se pensaba en principio que todos los bioestimuladores trabajaban más bien como un efecto inflamatorio de cuerpo extraño subclínico, y que finalmente se producía todo este andamiaje, venía toda la reacción inflamatoria controlada que iba a producir este andamiaje alrededor de las partículas del bioestimulador, cualquiera, porque todas actuaban de la misma manera. Pero como les comento, ahora se sabe que la bioestimulación es mucho más que eso. No es solamente una reacción a cuerpo extraño, sino que realmente es parte de nuestra medicina regenerativa. Entonces, eso nos va a poder estimular el colágeno, que ese colágeno que en principio es tipo 3, se vuelva tipo 1, con una calidad de la piel mejor y una elasticidad de la piel. Entonces, cuando ustedes evalúen a sus pacientes, no solamente lo toquen, no solamente lo miren, tóquenlo, pellizquenlo, háganle esto. Y los pacientes también se van a ir dando cuenta de cómo va a ir mejorando su piel. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, que esta piel se vaya regenerando por la estimulación mecánica del fibroblasto, que no se la da en principio la hidroxiapatita misma, sino que el vehículo y todo lo que es el producto en general. ¿Ya? Hay muchos estudios histológicos. Este es un producto que la verdad no es nuevo, lleva muchos años en el mercado. Entonces tiene una serie de estudios histológicos y cada vez van saliendo más que demuestran su seguridad y cómo está funcionando, y como les mostraba también actualmente mediante la ecografía. Que os repetí hoy. ¿Ya? Y también cómo es la elasticidad. Fíjense que es un producto bastante amigable, no solamente es fácil de que salga, sino de que es muy moldeable, es muy suave. Entonces también cuando uno lo aplica, no quedan esos cordones como duros, sino que es mucho más fácil después de masajear, y eso nos da también un efecto de mayor seguridad y que tengamos menos riesgo de que nos puedan quedar cordones fibrosos o algún tipo de nódulo, y eso justamente lo tiene la tecnología cerámica del producto. ¿Ya? Entonces, como en resumen, tiene esta tecnología cerámica, es más suave, es más lisa, es más segura, pero por sobre todo
no olviden esto, cuando les presenten cualquier tipo de hidroxiapatita. Acá 35%, 5%, los invito a que lo prueben. ¿Se nota? Sí, que se nota. Y cuando les ofrezcan estas presentaciones, pregunten, ¿es en peso o es en volumen? Y cuando les digan hidroxiapatita en vehículo líquido, ¿y cómo estiramos el fibroblasto? ¿Cómo lo activamos mecánicamente? Y estas partículas que son 25-45 que evitan ser fagocitadas. La verdad que las indicaciones en realidad es para todo el mundo, porque todo se nos va a ir adelgazando la piel, todos vamos a ir perdiendo colágeno, elastina, así que la verdad es una indicación que es transversal. Me dicen, es que me puede engordar la cara. No, no engorda la cara. La que queremos engordar es la piel. Y si lo aplicamos de la manera correcta, no vamos a tener una cosa de voluminización. Y también la podemos hacer como bioestimulación focal cuando es directa, sobre todo en zonas supraperiósticas como es zonas del cigomático malar o todo el ángulo mandibular. ¿Ya? Que es como en este caso, que aquí sí lo vemos en forma directa en un paciente que se le aplicó supraperióstico en el ángulo mandibular. Entonces, la aplicación en realidad es toda la cara. Zonas que no se aconsejan hasta el día de hoy, labios, nariz, supralabial, porque sí son zonas que pueden, donde están más descritas, efectos secundarios. El resto de la cara, cuello, escote, manos, corporal, no hay ningún problema. ¿Cómo lo vamos a diluir? 1:1. El producto tiene 1.5. Se han hecho varios estudios donde si es mejor diluirlo 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Los consensos actuales, sobre todo en la cara, son 1:1. Luego, en cuello, escote, manos, 1:2 y en zonas corporales uno puede diluirlo incluso 1:4. ¿Por qué? En un momento se dijo, no, mejor si lo diluimos más va a ser más seguro, porque tenemos menos riesgo de que nos dejen cordones. ¿Pero por qué no? Porque tampoco queremos diluir tanto la carboximetilcelulosa, porque si la diluimos vamos a perder ese efecto de vehículo que queremos para que estire el fibroblasto. Yo luego les voy a mostrar en la presentación, porque, a ver, ustedes pueden ver muchos speakers, distintas técnicas. Una cosa sí que es importante, pensar en cuáles son los vectores de la cara, ¿ya? Y en la línea de los ligamentos. Pero yo pienso también en esto, en las líneas de Langers que son de la piel. Por tanto, todos estos vectores, si yo tengo acá la línea de los ligamentos, yo los trabajo hacia afuera. Por eso les digo, ustedes ven en estética que viene un speaker y les muestra una técnica, otros que les muestra otra técnica, todas son válidas. Pero yo como dermatóloga veo mucho la piel y lo que significa la piel. Y no estoy pensando solamente en anatomía, sino que estoy pensando en piel. Entonces, si mi piel tiene esta biomecánica y yo cuando hablo voy así, yo quiero que cuando yo trabaje mi producto también vaya así. Por eso yo lo trabajo hacia afuera. Pero sí es importante, independiente si lo hacen hacia adentro o hacia afuera, que ustedes piensen cuáles son las direcciones de la piel, cuál es la anatomía de la cara, cuál es la diferencia de la línea de los ligamentos y cuál es la biomecánica, tanto de la cara como una estructura tridimensional, como es la biomecánica de la piel misma.
bioestimulación híbrida. Upgrade de la bioestimulación. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos en la dermis, entonces como les decía, ácido elastina, colágeno, pero también ácido hialurónico. El ácido hialurónico, la sustancia amorfa fundamental, donde están todas las estructuras, las fibras y las células. Nos da el colchón. También se pierde. Y por eso amanecemos con la almohada marcada, porque perdemos esa capacidad frente a la presión de volver a nuestro lugar. Entonces, se estudió, se protocolizó, por supuesto off-label, como la bioestimulación en general, que si yo combino ácido hialurónico y el bioestimulador, como en este caso la hidroxiapatita, voy a optimizar los resultados. Los voy a tener más rápido y mejores. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mi hidroxiapatita sin lido, que es la que está, según consenso, aconsejada para bioestimulación, 0,5 de lidocaína y 1 ml de ácido hialurónico. ¿Cualquiera? No. No cualquiera. Porque también yo a ese ácido hialurónico le voy a pedir ciertas propiedades reológicas que permitan una cohesividad y una plasticidad para que sigan entonces esta biomecánica de la piel. ¿Hay alguna interferencia de la hidroxiapatita con ácido hialurónico? No. En realidad ustedes podrían usarlo con la marca que estimaran conveniente. Pero en el fondo, cuando uno lo elige, lo que quiere es eso, que ese ácido hialurónico, así como la hidroxiapatita, como Novuma se va a adaptar, el ácido hialurónico también. Y esto, si bien es cierto, es una cosa off-label, tiene bastantes ya trabajos que están reportados, donde uno trabaja hacia el final, lo que más es trabajar vectores de la cara, trabajar vectores, si la cara es una cosa física, trabajen vectores, funcionalidad, no piensen solamente en anatomía, saber anatomía es súper ultra importante, pero también tenemos que saber que la anatomía esta no es estática, la anatomía esta se mueve y va a tener vectores positivos y vectores negativos, y de acuerdo a ellos es como yo voy a ir trabajando. ¿Y saben cuál es la otra ventaja? Cuando uno trabaja también mucho bioestimulación híbrida, es que sobre todo para médicos que por ahí no tienen tanta experiencia o son más temerosos, uno trabaja mucho con cánula, que tienen menos riesgo de cualquier accidente vascular que si uno trabaja directamente con una aguja, sobre todo si vamos a trabajar en forma más profunda. Entonces, si yo trabajo con cánula y voy vectorizando una cara, voy a tener evidentemente menos riesgo, ¿ya? Entonces, esto solamente como para ejemplificarle que sí hay evidencia, hay respaldo en la literatura como uno puede hoy trabajar y hacer esta medicina regenerativa junto con el ácido hialurónico, y no solamente hacer como un relleno que no le va, o sea, es darle el plus en el fondo de la bioregeneración, ¿ya? Y así, esto es solamente como para ejemplificar, incluso en pacientes jóvenes, porque también se discute que uno dice, ¿a partir de qué edad es prudente o se sugiere hacer bioestimulación? La verdad es que el envejecimiento es como a partir de los 25 años.
aproximadamente. Luego, ¿de qué depende? Si lo hacemos a los 30, a los 35, a los 40, también va a depender de la calidad de la piel de esa persona y el estilo de vida que tengan. Si igual existe esto que se llama el exposoma, que va a ser el envejecimiento extrínseco de la persona. Si fuma, si toma sol, si se alimenta mal, si está estresada, obviamente también va a ir teniendo un envejecimiento mucho más rápido. Entonces es por ello que no es que haya una edad así estandarizada que uno dice a los 30, a los 35, a los 40. No, como médicos nosotros hacemos un diagnóstico y cuando se indica, cuando el paciente lo necesita. Entonces aquí yo quiero que ustedes vean comparaciones ecográficas de ácido hialurónico solo. Vean acá cómo es la hidroxiapatita sola, cómo tiene un efecto mucho más difuso. En cambio, cuando lo hacemos así como un blend, igual que los vinos, como hay una integración entre ambos productos. Entonces, no solamente voy a trabajar la calidad de la piel, sino que este producto me permita hacer ese efecto de lift, de anclaje, de evolución de volúmenes, según lo que el paciente necesite. Entonces, quiero tratar solamente una piel adelgazada, lo hago solo. Si quiero trabajar las cosas que les dije recientemente, me da un poco temor trabajar ácido hialurónico solo, me da un poco de temor trabajar con aguja y además quiero ganar el efecto de la bioestimulación, lo hago con Novuma. Entonces vean esta paciente que estaba bastante enflaquecida, como fue perdiendo sus sostenes, y ustedes podrían haber dicho, le ponemos ácido hialurónico, le mejoramos el cigomático malar, no sé qué. Ella es para mostrarles cómo fue tratada solamente con bioestimulación y cómo sabemos que la bioestimulación también va teniendo un efecto a largo plazo y que los ácidos hialurónicos están durando más de lo que se estimaba al principio. Esta paciente hace 2 años va a la consulta mía con mi tricólogo, pero no va conmigo porque está estupenda. Todavía no necesita nada conmigo. Entonces, eso es lo que uno busca, que esos pacientes a largo plazo vayan teniendo resultados, se mantengan bien y se vean naturales y que estén contentos. Y que adhieran ustedes, si no es para que los pinche, como les decía, en este caso ella está feliz con nosotros como clínica, entonces no va conmigo, pero sí va con el tricólogo porque se le cae el pelo. Pero en el fondo sigue siendo una paciente fiel. Y acá es para mostrarle también, como nosotros lo comprobamos ecográficamente, de que este blend, este ensamblaje entre Novuma y un ácido hialurónico de Bourjogne, que ya se los voy a mostrar, se integraban perfectamente. Entonces, así uno puede ir viendo, los hombres, por lo menos allá, son bastante temerosos, que no se quieren voluminizar para no parecer que no se vean como mujeres, como este paciente que en principio preguntó por las ojeras y lo que fuimos fue reposicionarlo y ya la cara de cansado que le molestaba, se le fue. Esta paciente también, que estaba así como aplanada, con un rostro caído, se fue vectorizando. Esa es la palabra, es vectorizando y endureciendo la piel, ¿ya? Que es cuando uno se los agarra y fíjense cómo se reposiciona en la zona del cigomático. Así también, pacientes así que sesión a sesión. Lo único que le pido es que por favor no saquen fotos a los pacientes. Sí, eso ni la suban. ¿Ya? También acá les quiero mostrar cómo uno puede trabajar el cuello justamente por lo mismo, por la flacidez, tanto Novuma solo
como bioestimulación híbrida, que es lo que más me gusta hoy en día, y como esto que se veía absolutamente adelgazado, nosotros le decimos pellejo, no sé si conocen esa palabra, no sé cómo le dicen acá, pellejo también. Entonces yo le digo a los pacientes, porque me entienden súper bien, porque le dije vamos a tratar los pellejos, y como esos pellejos empiezan a bajar y a desaparecer. No, el cuello es una cosa preciosa, preciosa, y como tiene esta tecnología cerámica que es mucho más moldeable, no es menos el riesgo, es mayor la seguridad de que no hayan cordones fibrosos. Y pacientes que son jóvenes, y por eso les decía, si hoy en día, si estamos pensando en medicina regenerativa, prevención, el envejecimiento ya partió, entonces de que esa piel vaya envejeciendo dura, tersa, firme, y no esperar a que esté toda flácida para empezar a trabajar. Este es un paciente que se le hizo todo el reborde mandibular, también con un ensamblaje entre la hidroxiapatita y un ácido hialurónico, también de Bourjogne, de un G' mucho más alto. Entonces eso permite que no solamente le voy a hacer la definición mandibular, sino que sigo mi concepto de bioestimulación, optimizar resultados y tener mejores resultados a largo plazo. Aquí tenemos otro efecto en el cuello, que aquí en el cuello ya vemos el pellejo, el adelgazamiento propiamente tal. Lo mismo, pacientes jóvenes, cómo se van vectorizando. Y fíjense, esta paciente que al principio había tenido como mucho uso de ácido hialurónico, que no se veía natural, que se veía bastante voluminizada, y como trabajando con este concepto le fuimos dando un aspecto mucho más natural. Hombres, lo mismo. ¿Ya? Y fíjense también, si esta es la idea, vectorizar una paciente. Entonces cuando me preguntan, ¿se me va a engordar la cara? No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la cara envejecida, acuérdense que el triángulo va hacia abajo. Si el triángulo va hacia abajo, ¿el peso dónde va? Es acá. Si yo vectorizo mi cara, se me ve más delgada. Y los pacientes, como les muestro acá, empiezan a ver que se les ve la cara más delgada y no es que hayan bajado de peso. Y esta es una foto que es netamente para mostrarle que esto fue solo calidad de piel. O sea, esta piel que se va adelgazando, cómo se logra engrosar más. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cualquier ácido hialurónico? No. ¿Se puede hacer con cualquiera? Sí, porque no hay ninguna incompatibilidad. ¿Voy a elegir cualquiera? ¿Por qué voy a elegir esto? Esta es la tecnología hormonofásica que tiene Bourjogne. Es una tecnología que fue patentada por ellos. ¿Por qué? Porque tiene una característica reológica, física y bioquímica que me permita tener esta acción mimética con el tejido. Ya les voy a explicar por qué. Pero ¿cuál es la gracia? Que si yo lo voy a utilizar, ya sea como relleno solo, o lo utilice como bioestimulación híbrida, se adapte al tejido y siga el vector. Por tanto, cuando el paciente sonría, va a ser la línea de Langer y no la pelota aquí, el cachete duro, que es lo que nuestros pacientes ni nosotros queremos. Entonces uno le pide todo este tipo de cosas a cualquier ácido hialurónico, que sea de calidad, que tenga un laboratorio, que sea serio,
que tenga un pH óptimo, que tenga una buena osmolaridad, un buen porcentaje de ácido hialurónico, que en este caso es un 23 y todas son de 23. Y uno dice, bueno, son todas de 23, entonces ¿cuál es la diferencia? Ya lo vamos a ver. Que haya un tamaño de partícula diseñado para cada zona. Fácil de aplicar, que puede o no puede ser importante, pero no estar peleando con el producto, pero obviamente que dure y que tenga propiedades reológicas que sean las que buscamos. ¿Qué significa tecnología hormonofásica? Es la unión de las tecnologías bifásicas con las monofásicas. Sabemos que nosotros tenemos dos tipos de presentaciones, mono y bifásica, que depende de la cantidad de ácido hialurónico libre que van a tener junto con el ácido hialurónico reticulado. En este caso es un 10 a 20% de este ácido hialurónico. Pero ¿cuál es la gracia? Que vamos a tener lo mejor de ambas tecnologías. La duración, el poder de lift. Los bifásicos son los que tienen mejor poder de lift, pero no se integran. Acá lo integro. Y es cohesivo. Cuando se hace un estudio histológico de un bifásico, están las moléculas que no están integradas, pero hace un poder de lift espectacular. Cuando está un monofásico, sobre todo los que son polidensificados, son súper cohesivos, están súper integrados, son parte del tejido, pero no tienen el mismo poder de lift. Entonces, eso es lo que busca esta tecnología que patentó Burjon. Pero también, una cosa súper importante, porque también hemos visto que cada vez están aumentando más los efectos secundarios y sobre todo nódulos tardíos con los ácidos hialurónicos. Y ha habido un poco de temor, un poco de como casi de cruz hacia los ácidos hialurónicos, que entre que no se disuelven, entre que dan más efectos secundarios y todo. Pero ¿es el ácido hialurónico o es el BDDE, el reticulante universal, el que da el problema? Entonces la verdad que la hipótesis es actual y uno lo ve en los papers y en los trabajos que probablemente tiene que ver más con todos los entrecruzamientos que tiene el BDD. Por eso que las tecnologías actuales están tratando de tener lo menos posible. Y cuando uno tiene una tecnología que se asemeja más a lo bifásico, tiene menos, que es el bifásico original. Entonces la verdad es que esta tecnología tiene una pureza que nos permite mantener 20 veces por debajo del límite de lo que pide la FDA de el BDD. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de todo lo que le estoy contando? Esto, el enfoque para que se adapte entonces a nuestro tejido. Entonces, tenemos un método que apoya el equilibrio, la adaptación con la reología adecuada. Porque vamos a tener curvas proporcionales de elasticidad y cohesividad. Fíjese que hay muchas empresas que dicen, este tiene un G' más alto, pero menos cohesivo que el otro. El otro tiene más ácido hialurónico, pero tiene un G' más bajo. Y uno ve curvas así
que de repente medio que se complica. Entonces, no, esto todo directamente proporcional, no hay que calentarse la cabeza. Entonces, mientras más G', más cohesivo, más grande la molécula. Mientras menos G', menos cohesivo, menos pequeña la partícula. Entonces, vamos a encontrar una cohesividad entre las moléculas que va a ser proporcional a la elasticidad, que es lo que nos permite poder defenderse, el producto que pueda defenderse durante la deformación del material, y que esto sea proporcional a la densidad de la reticulación, o sea, la estructura 3D. Entonces, todo eso va a permitir en esta tecnología armonofásica que tiene un diseño mimético del tejido, se pueda adaptar, pueda generar la cantidad de agua y por tanto el efecto que nosotros vamos a ver sea absolutamente esperable y reproducible. Entonces, tenemos 4 presentaciones originales. Viene una quinta. Todas de 23 moléculas. ¿Cuál es la diferencia? Cada vez va siendo moléculas más grandes, con reticulación mayores, elasticidad mayor. O sea, está hecha de tal manera y cohesividad mayor. Está hecha esta tecnología de tal manera que nosotros vamos a ir teniendo esta tabla proporcionalmente que va a ir creciendo y no como otros laboratorios que vamos para arriba, vamos para abajo, no sé, esta es más alta y uno un poco se quiebra la cabeza. Pero más allá de eso, es súper elástico, tiene un G' súper alto. Pero tiene una gran cohesividad. Y esta cohesividad con esta tecnología se me va a integrar igual. Por lo tanto, incluso estos, yo puedo hacer un blend, puedo hacer bioestimulación híbrida y se va a integrar, como era una de las fotos que le mostraba, por ejemplo, del chico de la línea mandibular. Y no le va a quedar el cototo, no le va a quedar esto sobrelevantado, y eso ya lo hacemos cigomático malar, lo hacemos en línea mandibular, lo hacemos en cualquier parte. Porque en el fondo, ¿cuál elige uno? Depende del defecto que tenga o de lo que necesite el paciente. Entonces, esto es súper importante, porque no todos los laboratorios van a tener una elasticidad, un G' que sea proporcional a la cohesividad. Y, como les decía, los que tienen G' más alto, los que tienen capacidad de lift más alto, son los bifásicos, más no son cohesivos, más no se integran en el tejido, como sí es en este caso. ¿Ya? Entonces, es como esta elasticidad va a tener esta flexibilidad frente a las fuerzas internas y externas, pero que levante, pero que se siga manteniendo ahí cohesivo en el lugar. Entonces, esto es lo que yo les comentaba. Como se han comparado, fíjense acá, cómo van aumentando versus otros laboratorios, otras marcas que van para arriba, para abajo y al final uno termina enredándose más. Entonces, aquí no, es bastante seguro y eso nos da mucho más seguridad al momento de trabajar frente a un paciente. Y lo mismo pasa con la cohesividad, todo directamente proporcional. Osmolaridad, ¿qué significa eso? Esto tiene que ver con la osmolaridad plasmática, que es de 275 a 295. Cuando nosotros tenemos una osmolaridad
mucho más parecida a la plasmática, vamos a tener menos riesgo de edema, sobre todo cuando trabajemos zonas como ojeras, como labios, que son zonas que se van a edematizar con mucha más facilidad. Entonces, ahí ustedes los pueden ver. Esto es como la cosa anecdótica, ¿por qué se llaman así? Que tienen que ver con columnas y con dioses griegos. El laboratorio de Turquía le pusieron nombre griego, pero es por ello estos nombres y esas cajitas tan bonitas que tienen. Y también, ¿cuál es la tangente? Que también eso es importante, el tan delta, que va entonces a combinar la elasticidad con la viscosidad. O sea, ¿cuál es la fluidez frente a la rigidez? Porque yo quiero un producto que me haga lift, quiero un producto que me levante, pero que también sea fluido, ya lo hemos dicho, para que se integre a los tejidos y tenga el efecto natural. Y que además, si lo voy a usar combinado a una bioestimulación híbrida, que siga la biomecánica facial. ¿Ya? Y esto entonces es como para mostrárselo, que siempre va a ser inversa a la elasticidad de un filler y siempre tiene que ser menor a 1. Ahora los vamos a ver, esto solamente los voy a pasar. Son como las recomendaciones del laboratorio. Este es el que tiene la presentación más bajita, con un G' menor, un crosslinking menor, que uno lo puede usar en labios, ojeras, arrugas, en lo que estime conveniente, y es una molécula mucho más pequeña. Entonces esto es como para darle algunos ejemplos. Acuérdense que esta zona, que es súper complicada, que es una zona de riesgo absoluto, uno debe usar, si es que lo va a usar, un ácido hialurónico que tenga un G' muy, muy bajo y muy superficial para no dar peso en el área de la glabela. Esta paciente que tenía como arruguitas superficiales, entonces haciendo trabajo con este producto, con cánula, la piel se le fue suavizando. Pacientes también que uno puede trabajar en el área de la frente, que uno ve que con toxina botulínica no es suficiente, que siguen con las arrugas, que también hay una pérdida de consistencia, también hay un efecto mecánico. Acuérdense siempre de eso, el efecto mecánico de la piel al aumentar la densidad con el ácido hialurónico. O sea, el ácido hialurónico ya no es el concepto como de relleno de una arruga, es un concepto físico. Nosotros queremos aumentar la tensión física de la piel. Tuscan, que recomendado también para ojeras, para labios, y así vamos aumentando entonces en cohesividad, en elasticidad. Y una molécula que es un poquito más alta. Este a mí me encanta para hacer bioestimulación híbrida en la cara. Con todos esos vectores que yo les mostraba, así la línea de Langers, me encanta porque se adapta como si fuera parte del Novuma, como si fuera parte de la hidroxiapatita de calcio. Pero si uno lo usa como relleno propiamente tal, lo puedo usar en todas estas indicaciones, labios, ojeras. Esta también es como para mostrarle a esta paciente cómo se fijan que tenía ese defecto en el canto externo y cómo después se le desapareció completamente usándolo como relleno propiamente tal en este caso. El Iona, que es como el intermedio, que es el que uno diría más transversal, para pliegues, también se sirve para labios si se quiere dar más voluminización, líneas de marioneta, puntos de anclaje, puntos de luz, lo que estimen conveniente. ¿Ya? Ejemplos. Con arrugas más profundas. El Dora, una partícula mucho mayor,
con un G' mayor. Da un efecto lift mucho mayor. Y esto es lo que yo les decía, es tan bonita esta tecnología que este mismo producto que tiene un G' más alto con una molécula más alta, tiene esa capacidad de integrarse que lo voy a usar si es que el paciente lo amerita. Por ejemplo, esos pacientes que están más enflaquecidos, yo necesito darle más lift, más volumen, y lo voy a hacer con bioestimulación híbrida, con Novuma, sin ningún problema, sin que después me queden cototos, sin que después me queden nódulos, sin que después queden cordones, sino que uno los masajea y realmente quedan totalmente integrados los tejidos. ¿Ya? Acá usado como relleno solo en el caso de este chico que tenía ese hundimiento en la zona del mentón. Y esta es una última versión que también se llama Dora. Nosotros le pusimos Dora más para tratar de diferenciarlo, pero es como la última, que tiene también una elasticidad mayor y una cohesividad mayor. Entonces nos permite tener un crecimiento, este es el clásico, este es el actual, un crecimiento vertical mayor. Acuérdense que al tener mayor elasticidad o G' mayor nos permite eso, tener un crecimiento vertical mayor. Y ustedes dicen, va a tener un crecimiento vertical mayor, entonces no lo puedo usar como bioestimulación híbrida. Sí, lo pueden usar como bioestimulación híbrida. ¿Ya? Por eso yo creo que el 80% hoy en día lo hago como híbrido, en el sentido de que yo quiero darle también ese plus a mi paciente de que haya esta medicina regenerativa, estimulación del colágeno, la célula y todo, y que en el fondo adhiera mucho mejor y que esté con mejores resultados a largo plazo. Entonces, ¿cuál es su gracia? Esta tecnología hormonofásica que tiene el diseño mimético del tejido, donde vamos entonces a combinar elasticidad, cohesividad, el tamaño de la partícula, la densidad de la reticulación, todo directamente proporcional. Nos va a dar los resultados que queremos y también se va a integrar como nosotros queremos. Entonces, se va a adaptar a la biomecánica facial, anatómica, pero a la piel también. ¿Ya? Entonces, que en el fondo tengamos esas expresiones naturales en nuestra cara. Y todo este equilibrio reológico entonces va a minimizar el riesgo de nódulos, migraciones y todas esas cosas que pueden pasar si no hay ningún producto libre de pecado, pero que en el fondo nos minimice los riesgos. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ¿cuál es la gracia de este producto? De estas 5 presentaciones, esta tecnología hormonofásica con todas las condiciones que yo les di. Mitos, nos da susto el ácido hialurónico. Allá en Chile está creciendo como exponencialmente el miedo al ácido hialurónico, que no se va, que no sé qué. Es cierto, no se va tan rápido, pero lo cual no involucra una cosa negativa. Afortunadamente tenemos la hialuroniasa y afortunadamente igual los nódulos tardíos siguen siendo menos del 1%. ¿Ya? Pero sí, cuando nosotros tenemos un producto que se logra integrar y ser parte del tejido, obviamente vamos a minimizar el riesgo de migraciones o de nódulos que puedan ser tan temidos después. Pero además, si lo complementamos con bioestimulación, vamos a seguir este concepto de la medicina regenerativa y por ende también vamos a ser mucho más conservadores con el ácido hialurónico porque se van a estar potenciando ambos productos, siempre buscando mejores resultados, más seguros y más naturales. Y lo que yo siempre le digo a los pacientes, yo uso el ácido hialurónico solo
para las terminaciones finas, porque sí en áreas como ojeras, labios, tenemos que usar ácido hialurónico solo, todavía no es aconsejable usar, no vamos a usar hidroxiapatita en esa zona. Entonces, cuando uno dice qué debemos elegir, al final elegimos un montón de cosas. Pero no olviden que la bioestimulación va hacia la piel y va hacia la anatomía. A la piel porque se adelgaza, porque pierde todo lo que conversamos al principio y porque también anatómicamente vamos teniendo cambios. Entonces tenemos que preocuparnos de ambas cosas. Entonces, ¿cuál es mi mensaje que yo siempre doy? Que sean tratamientos customizados. Y esta es una línea Burjon y por eso estoy hoy día con ustedes, porque yo me cambié. Yo fui muchos años speaker de Merz y si estoy acá es porque realmente me convenció. O sea, cuando uno lo empieza a usar es resultados muy, muy, muy lindos. Y hasta me lo puse en la cara, si no me lo pongo en la cara no sirve. ¿Ya? Entonces ese es como el mensaje que nos quiere dar Burjon actualmente. Así que muchas gracias.